Bueno, Jorge, antes que nada un saludo, nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas gracias. Aquí estamos, haciendo un programa como ustedes entendemos se lo merecen. Y nada mejor que transitar los caminos por la vida que hacerlo resaltando, valorando al otro, especialmente cuando el otro hace de su vida un servicio, como el científico notable que les estoy presentando, el doctor Emilio Malchiodi. ¿Han visto la primera parte? Esta no se la pierdan, porque aquí abordamos en un amplio sentido, mejor dicho, lo aborda él, este gran científico argentino, el tema Chagas. Es muy importante, no se lo pierdan. Bueno, hemos conocido y presentado en sociedad a la gente que trabaja contigo, que está formado, que se va formando con vos, Emilio. Vamos al tema. Yo también me formo con ellos, que quede claro. Eso dicen todos los científicos y profesores y maestros. Sin ellos no podría, digamos, ellos generan, no solamente en la mesada, sino en su trabajo en el escritorio, digamos, al plasmar lo que obtienen en la mesada, generan el cuerpo con el cual yo, digamos, puedo dirigir las investigaciones, terminar, digamos, el trabajo escrito, digamos, para que poder presentarlo de una manera, porque bueno, para eso, digamos, sirve mi experiencia, pero digamos, yo sería completamente inútil trabajando solo, sin ninguna duda. Los grandes maestros dicen eso, como vos, hablan de eso de reemplazar el yo por el nosotros en ciencia, ¿no? Emilio, concretamente el tema del Chagas para el gran público, todo aquello que este periodista no te pregunte, la culpa es tuya, te ponemos un 3, un 4, todo lo que no se diga en relación a esta enfermedad que, según he leído un reportaje, porque no hay números públicos, que afectaría a 1,5 millones de personas en nuestro país, la República Argentina, que tal vez pueden ser más, porque como este tema de las pajas, ahora que se utiliza para grandes casas, como te dije, fuera de cámaras. Estaba entrevistando arquitectos que presentaban obras, me llamaba la atención, llenas de paja, saleros con mucha paja, ¿no? Que fresca en el verano, que debe ser cálido en invierno, que debe dar todos esos beneficios para la llamada sustentabilidad, que se utiliza esta palabrita para tantas cosas en la arquitectura. Entonces, ¿qué han descubierto ustedes? ¿En qué está el año pasado? Que se ha hecho conocer por algunos medios estas 3 moléculas, ¿en qué consiste? ¿Dónde vamos con la enfermedad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y en qué estamos? La enfermedad de Chagas es una enfermedad, digamos, que es causada por transmitida por un vector que se llama, el nombre común, digamos, es vinchuca, tiene numerosos nombres, y tiene una gran distribución en lo que es toda Latinoamérica, sobre todo, o sea, desde el sur de los Estados Unidos hacia el paralelo 42 en la Argentina, bastante al sur, digamos, y incluso si el calentamiento global sigue siendo de este modo, muy probablemente siga bajando, digamos, porque al ser un insecto necesita temperaturas más o menos cálidas para poder desarrollarse. El vector, digamos, hay muchas especies, pero básicamente todos ellos son hematófagos. Esto es, necesitan para la postura de los huevos alimentarse de sangre, y lo que hacen es alimentarse de sangre al caer, digamos, sobre todo durante la noche, sobre las personas y los animales, los mamíferos de sangre caliente, digamos, que están durmiendo. Al alimentarse de la sangre, el vector deposita en sus heces, junto con sus heces, al parásito, porque el parásito, digamos, lo incorpora por boca, adentro del insecto tiene todo un ciclo de vida, se reproduce, aumenta el número de parásitos y después aparecen en las heces. Cuando el insecto se alimenta, deposita las heces
las personas o los animales al rascarse introducen el parásito por la picadura. También por eso es muy común, digamos, las personas están durmiendo, en general se cubren un poco, la cara queda expuesta, muchas de las picaduras, digamos, son cerca de los ojos y se produce lo que definió el médico Romaña como el signo de Romaña, que es el edema bipalpebral, o sea, la inflamación de los dos párpados de la persona picada. Digamos, si lo hace en un brazo, en una mano, se produce una induración. Ahora, como esta infección, digamos, aguda, porque acaba de ocurrir, no tiene grandes síntomas en general, pasan muchas veces, la mayoría de las veces, desapercibida. Como ocurre en este tipo de viviendas, digamos que bueno, ahora las hacen para las personas con mayores ingresos, pero siempre fueron el modo de construir viviendas de las gentes más humildes. Digamos, se producía la picadura, no hay centros de salud, la persona no tiene un gran disconfort, o sea, solamente 1% de las personas se sienten muy mal o tienen fiebre muy alta o decaimiento importante, pero si no puede pasar como cualquier enfermedad banal, digamos un resfrío. La picadura la gente la ve que le dura más tiempo que lo normal, pero no es muy dolorosa y entonces, bueno, va pasando desapercibida. A la vinchuca no le pasa nada. ¿Qué pasa con el sistema inmunológico de este vector? No, el sistema inmune, digamos, de los insectos es un sistema muy primitivo. Y no hay una reacción descripta que el vector haga sobre el parásito. O sea, el parásito pasa desapercibido prácticamente para el vector. Se reproduce con normalidad, digamos, se aloja justamente en los techos de paja, pero también se aloja en las paredes que no están revocadas. O sea, la construcción de casas con paredes de barro y techos de paja es un ambiente ideal porque vive digamos, entre las hendiduras y ahí se reproduce y deposita los huevos. Perdona la interrupción, ¿no? Estabas hablando porque, bueno, en otros casos se estudia el sistema inmune de determinados vectores, ¿no? Bueno, ¿y cómo estamos? Tienen una respuesta inmune, pero esas células muy primitivas y que se llama respuesta inmune innata. No producen anticuerpos y no producen células, se llaman linfocitos T. Linfocitos T, claro. La enfermedad produce, digamos, en la infección aguda, síntomas muy poco notables. ¿Cuándo se detecta la mayoría de las veces la enfermedad? Cuando la persona, por algún motivo, se hace un estudio, por ejemplo, el prelaboral. En Argentina y en la mayoría de los países latinoamericanos, el prelaboral incluye un ensayo para detectar anticuerpos contra el parásito. Entonces, si uno tiene anticuerpos, quiere decir que en algún momento ha estado infectado. En particular, en la enfermedad de Chagas, como el parásito, después de esa infección aguda, se lo puede, digamos, si uno le hace un análisis de sangre a la persona recientemente infectada, puede llegar a ver al parásito en una muestra de sangre. Eso es un diagnóstico agudo, porque cuando el parásito está detectable en la sangre, digamos, se puede hacer el diagnóstico y tratarlo. Ahí la droga que se utilizan, que son besnidazol y nifurtimox, estas dos drogas son muy eficientes en matar al parásito. Ahora, si no se detecta en ese estadio, lo único que queda para detectar son los anticuerpos, o hay otra reacción nueva que se llama reacción de polimerasa, que digamos también permite detectar restos del parásito. Pero si se detecta en el periodo que se llama crónico de la infección, cuando ya el parásito desaparece de sangre, se recluye en otros tejidos como pueden ser el tejido muscular, cardíaco y visceral, liso, digamos, o el muscular estriado, cuando se instala en ese lugar ya se complica la cosa y los medicamentos actuales no se ha demostrado que sean efectivos para eliminarlo cuando se recluye ahí.
En ese momento, digamos, el paciente se lo considera como un paciente crónicamente infectado y, digamos, entonces los medicamentos actuales aprobados para el tratamiento no han demostrado ser eficaces en esta etapa. Ese es el problema. Digamos, o sea, tenemos dos problemas. Uno, que en la etapa aguda no se detecta, digamos, que existe la infección para poder tratarla. Y en la etapa crónica los medicamentos actuales no son realmente efectivos. Entonces, digamos, para prevenir la infección es que es necesaria, creemos nosotros, el desarrollo de una vacuna, ya sea para prevenir la infección o incluso una vacuna que sea terapéutica para enfrentar la infección ya instalada. Emilio, cuando el Chagas se hace crónico, ¿la enfermedad puede ser mortal? Sí, absolutamente. Digamos, el periodo de, digamos, que antes se lo llamaba como intermedio, pero en realidad cuando el parásito ya desaparece de sangre, que esto ocurre más o menos entre los 2 y los 3 meses de la infección, el parásito ya es muy difícil encontrarlo en sangre. Muchas veces tiene ondas, porque, por ejemplo, si una persona sufre de alguna inmunosupresión, porque el parásito se va de la sangre y va a esos tejidos, porque el sistema inmune está reaccionando y lo hace retroceder y ocultarse. Entonces, en 2 o 3 meses es difícil encontrar parásitos en sangre. Si la persona sufre alguna depresión inmune, como puede ser por medicamentos, por corticoides, puede volver a aparecer y se lo puede detectar en sangre, pero en principio está recluido. Esto va afectando, digamos, de algún modo digamos, la inervación de los órganos, porque afecta digamos, al sistema nervioso autónomo y también afecta el funcionamiento. Esto va deteriorando el funcionamiento muscular. Por eso los dos principales blancos de la enfermedad de Chagas son, por un lado, el corazón, digamos que es un órgano muy noble, pero que si no tiene los impulsos eléctricos adecuados, comienza a fallar. Este fallo, por ejemplo, provoca, digamos, la afección del impulso nervioso, hace que el corazón trabaje a lo mejor más y el corazón se comienza a crecer, a trabajar descoordinadamente y a producirse, por ejemplo, disminuciones de las paredes del corazón. Esto, digamos, lo describe mejor un médico que yo no soy, pero, digamos, la afección cardíaca tiene que ver con esto. Y la afección también que ocurre, por ejemplo, en el esófago y en el intestino grueso, también tiene que ver con esta falla en el impulso eléctrico, que hace que el músculo trabaje descoordinadamente y entonces esto provoca un agrandamiento del órgano. Entonces se ven esófagos enormemente agrandados o ¿cómo se llama? Intestinos gruesos enormemente agrandados porque trabajan descoordinadamente y entonces no pueden permitir el flujo de los alimentos, que es el movimiento normal, peristáltico que se llama, que hace que el alimento vaya avanzando por el esófago y avanzando por nuestros intestinos y se conviertan en materia fecal. Esto, digamos, esta afección, la cardíaca sobre todo, provoca alteraciones cardíacas muy importantes y hay un número entre 30 y 40% de las personas que terminan falleciendo por falla cardíaca en una edad cuando la persona podría estar trabajando. Digamos, y justamente este es uno de los problemas importantes que tiene el tema del diagnóstico y de que en el prelaboral se incluya esto, porque muchos empleadores, a pesar de que la ley lo prohíbe, está prohibido por ley, muchos empleadores no toman a una persona que está infectada, que tiene anticuerpos. Esa persona lo único que tiene anticuerpos y a lo mejor nunca tiene ningún problema, pero los empleadores dicen, no, si yo tomo una persona que tiene esta infección, en algún momento va a tener un problema cardíaco y entonces yo me voy a ver perjudicado porque voy a tener que pagarlo como enfermedad laboral o no sé cuáles son los problemas que se imaginan que pueden tener. ¿Y cuándo podemos pensar, los pacientes, en la gente, que esa vacuna puede encontrarse aquí en tu laboratorio?
Bueno, ¿es probable eso? Nosotros creemos que sí, estamos dándonos digamos, todos los pasos estamos haciendo necesarios para tratar de concretarlo. Nosotros, digamos, lo que ha provocado, digamos, actividad muy importante del periodismo tratando de difundir esto, digamos, nosotros hicimos una publicación científica que salió en la revista Nature, Vaccines, y lo que nosotros describimos en este artículo es una molécula que, digamos, sería uno de los ejemplos de lo que hablábamos más temprano respecto de actividad artística, porque lo que nosotros hicimos fue construir una molécula nueva. Es una molécula quimérica, como las viejas quimeras digamos, descritas en la mitología, que eran parte de, qué sé yo, cuerpo de león y digamos, piernas o torso y piernas de león y cuerpo de hombre, o lo mismo con un caballo y un hombre. Esas se las llamaron quimeras. Nosotros lo que hicimos es una quimera porque tomamos parte de esos antígenos, de 3 antígenos del parásito, y los pusimos todos juntos en una sola molécula. Digamos, eso fue, digamos, un trabajo muy importante, llevado a cabo por todo el grupo de trabajo, pero principalmente por el doctor Sánchez Alberti. Y, digamos, esa molécula la utilizamos como vacuna con otro producto que se llaman adyuvantes, son especiales, que provocan, digamos, un aumento de la respuesta inmune. Y esa combinación de un antígeno quimérico y un adyuvante particular hizo que obtuviéramos muy buenos resultados en la protección experimental de ratones. Digamos, eso fue el trabajo científico que, al ser publicado en una revista tan importante, provocó, digamos así, como un movimiento importante del periodismo, de científicos e incluso de las empresas y compañías farmacéuticas que están demostrando interés por el desarrollo de una vacuna. Qué importante eso. Si tuviese mi programa con 200 jóvenes, aplaudirían, los aplausos no se piden, estarían aplaudiendo los 200 este acontecimiento científico que abre la ventana a la esperanza, Emilio, de ir a la búsqueda del apoyo que corresponde a la ciencia, a la tecnología, a la educación, para el crecimiento de una sociedad, para poner máquinas en movimiento, para darle trabajo a la gente, para aliviarle los dolores. ¿Y cómo estamos ahora, Emilio, para terminar? ¿Qué es lo que viene? Nosotros en este momento lo que, digamos, tenemos un proyecto, digamos, muy importante que implica, en una primera etapa, terminar con lo que se denominan los estudios preclínicos. O sea, nosotros estamos buscando el financiamiento, porque esa es un poco la clave de lo que es necesario hacer ahora. A lo mejor es menos artístico porque es más tecnológico. O sea, nosotros lo que necesitamos hacer ahora es producir el antígeno digamos, de una manera que se conoce como buenas prácticas de manufacturas. Es una sigla, en realidad las siglas son en inglés, Good Manufacturing Practice, que quiere decir producir el antígeno para que sea factible ser utilizado en humanos. Eso es un trabajo importante que hacen compañías especializadas y que tienen las condiciones para producirlo, porque nosotros acá en el laboratorio producimos el antígeno quimérico, pero no lo podemos usar más que experimentalmente en animales, no lo podemos usar en humanos. Entonces, una primera cosa es esa. Otra cosa es analizar la toxicidad de cualquier producto farmacéutico, y una vacuna lo es, requiere que se hagan los estudios de toxicidad. O sea, también se hacen en otra especie animal, pero se inocula distintas dosis y se ve si producen alguna falla orgánica, afectan de algún modo al animal que sea incorrecto, digamos, que impediría su utilización. Y, digamos,
Por otra parte, nosotros en este primer trabajo lo que hicimos fue estudiamos como vacuna terapéutica esta molécula, o sea, como vacuna profiláctica. O sea, nosotros a los ratoncitos los vacunábamos con esa combinación que yo describí y después los infectábamos. ¿Sí? Entonces eso es profiláctico, los vacunamos, esperamos que se desarrolle una respuesta inmune que sea capaz de frenar al parásito que se lo inoculamos nosotros. En la etapa esta, lo que queremos probar es si el antígeno es capaz de hacer que la respuesta inmune se modifique en ratones que fueron infectados previamente. O sea, el ratón ya ha sido infectado, ¿no es cierto? Nosotros esperamos a que se convierta en crónico y después le administramos la vacuna. Eso es una vacuna terapéutica. Y después estudiaremos, en esta etapa, si ese ratón es capaz de modificar su respuesta inmune de modo que elimine al parásito definitivamente. Bueno, Emilio, supongo que en lo personal debe haber significado en tu vida profesional una gran alegría este avance, este crecimiento científico. Absolutamente, sí, porque en realidad, digamos, esto es un poco la concreción de muchos años de trabajo. Sí, yo sé. Porque nosotros probamos con muchos candidatos a vacuna. Nosotros desde hace 15, 20 años que estamos tratando de obtener un antígeno que marcara una diferencia, digamos. Y hemos tenido muy buenos candidatos e incluso estos 3 antígenos que yo estoy describiendo, nosotros trabajamos mucho con uno de ellos y estamos en el candidato a vacuna estamos poniendo una porción del primer antígeno con el cual trabajamos, que se llama crucipaína. De ese antígeno nosotros identificamos que había una porción de la molécula esta que era la que realmente protegía y que había otra porción que lo que hacía era distraer la respuesta inmune. Entonces en esta quimera nosotros ponemos la parte de ese antígeno que es protectiva y descartamos la otra. Tomamos de un antígeno con el cual trabajó un científico brasileño que lamentablemente falleció, un gran científico. De él tomamos una parte central de esa molécula y la unimos a la nuestra con otro pedacito de otra molécula con el cual ha trabajado este investigador y otros en Estados Unidos. O sea, es la clara muestra, digamos, de un trabajo conjunto concretado con ideas y experimentos que se han realizado en el mundo. ¿Cuánto tiene que ver entonces la pregunta aquella de la creación, ¿no? En toda la actividad humana. El que no crea no crece, dicen, y el que no crece se muere. ¿Qué es la vida para vos, Emilio? Bueno, la vida para mí es mi familia y la ciencia. Como charlábamos también fuera de cámaras, digamos, yo tengo la gran fortuna de trabajar en algo que me gusta. Entonces yo, digamos, no siento que más que placer viniendo a trabajar y, digamos, uno resigna en realidad muchas cosas para poder hacer lo que le gusta, en lo que hace a todo, digamos, de todo tipo, como, digamos, salir más, estar en el exterior más tiempo. Muchas veces viajamos al exterior a un congreso y yo me quedo 2 días y ya me vuelvo, y así que muy, muy, muy feliz de hacer lo que hago. Mira, brindamos con agua. Brindamos con agua porque es un elemento vital. El Papa Francisco está hablando de una guerra probable por el agua. Porque también en los jóvenes, hoy en la Argentina y en el mundo, una cultura alcohólica complicada para muchos jóvenes. Entonces digamos que brindamos con agua. ¿Por qué querés brindar, Emilio, vos? Yo brindo por la vida y por la ciencia. Bueno, por la vida. 2 dicen. Ahí está. Por la vida, Emilio. Bueno. Emilio, termino todas las notas, si vos me lo permites, dándole un abrazo al científico, que es un abrazo a la ciencia. ¿Puedo? Sí, desde luego. Gracias, sí. Emilio, por todo. No, gracias a usted.
a usted y a todo su cuerpo, Bueno, porque yo también he aprendido muchas cosas, porque con la charla con usted he logrado, digamos, plasmar en palabras muchas de las cosas que uno siente y a veces no, digamos, uno no me pongo a hablar yo de qué es la vida y de las cosas, de relacionar tanto lo que hizo Pasteur con las moléculas y lo que estamos haciendo ahora. Bueno, así que he aprendido muchísimo. Muchas gracias, sos muy humilde. Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado Esperanza, Río Turbio, Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza, Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. OTEC, la empresa líder en fabricación y comercialización de sistemas de tuberías de PRFB, presente en los principales acueductos del país y la región. Reparar cañerías subterráneas dejó de ser un problema. Forever Pipe las inspecciona por dentro con un robot teleguiado por computadoras y reconstruye totalmente su estructura, saneando así cloacas, acueductos y gasoductos rápida y eficazmente. Forever Pipe, Reconstrucción Caño, Sociedad Anónima, la respuesta ideal. Elegance Hotel Mar del Plata, categoría y distinción en la zona más exclusiva de la ciudad. Rideo, apostando a la innovación, el diseño y la calidad. Escolar, comercial, agenda, cuadernos. Descubra todos los productos y novedades que Rideo tiene para ofrecer. La Magistral, fábrica de pastas artesanales. La Magistral, Avenida La Plata 434. Pedidos al 4958-2009. Confitería La Santa Teresita, caterings institucionales, organización de eventos en general. La Santa Teresita, Sarasa 816, Ciudad de Buenos Aires. La buena lectura ilumina. Ediciones Sikus. Libros para una cultura de la integración. sikus.org.ar. Gárgola Ediciones, un sello con más de 15 años de vida, apoyándose en su colección Modelo para Armar, con más de 60 clásicos de la literatura, con traducciones propias y prologados por escritores y especialistas. Trabaja en la elaboración de un catálogo abierto de autores nacionales reconocidos y escritores de la nueva generación.